Sí, muchas gracias. Estamos conversando con el doctor Carlos Castresana, experto en temas de derechos humanos y de combate a la impunidad. Nos plantea usted, doctor, que ha estado en México en un seminario sobre violencia de género, sobre violencia contra las mujeres. ¿Es posible concebir y atacar ese tipo de fenómenos cuando están dentro de un contexto general de desarticulación de la justicia? Sí, sí se puede, sí se puede. Quiere decir, no tenemos tampoco que inventar la dinamita, si todo está inventado. Lo que tenemos que ver es cuál es el problema, tener un buen diagnóstico del problema, examinar comparadamente en la comunidad internacional dónde han sido capaces de abordar y de resolver con éxito ese problema y traer esas mejores prácticas para incorporarlas en las instituciones mexicanas. Pero da la circunstancia que cuando en México pensamos en crimen organizado, casi siempre el énfasis es en temas relacionados con drogas, con narcotráfico. Pero está muy documentado que estas bandas han construido una especie como de entendimiento con la autoridad o tienen un poder tal que la autoridad no los puede tocar e incurren en otro tipo de delitos de una diversidad tremenda. Lo mismo tráfico de personas, que extorsiones, que piratería y seguramente tal vez bandas que agreden a mujeres. ¿Cómo entender un fenómeno de manera aislada, como es este caso de la violencia de género, en una circunstancia de esta naturaleza? Pues porque el crimen organizado, por definición, explota la ilegalidad, lo que está al margen de la ley, porque ahí es donde tienen la mejor oportunidad de negocio. Mire, la mafia siciliana, que traficaba con cocaína, que traficaba con heroína, que hizo fortunas inmensas con esos negocios, nunca dejó el contrabando de cigarrillos, porque seguía siendo un negocio muy rentable, porque el tabaco tenía un impuesto muy alto. Entonces, si en el mercado eso tenía un precio 100 y tú lo estabas vendiendo por 10, tenías una ganancia de 90. La prostitución, nunca han dejado de explotar la prostitución, sigue siendo un negocio rentable. El tráfico de seres humanos, el tráfico de órganos, el tráfico de armas y municiones, todo lo que se sitúa en el ámbito de la ilegalidad es para ellos una oportunidad de negocio. Eso hay que entenderlo. De hecho, las previsiones en este momento son que en materia de tráfico de drogas en los próximos años, de manera casi natural, porque la imponen los mercados, no porque ellos tomen decisiones en ese sentido, el tráfico de drogas, sustancias vegetales producidas en Sudamérica y consumidas en Norteamérica, que es el trasiego que en este momento ocupa los mayores esfuerzos de las organizaciones criminales, va a ir en disminución, porque cada vez más el mercado de consumo, Estados Unidos, pero lo mismo podemos decir Europa, está extendiendo el consumo de drogas sintéticas que se producen en el mismo lugar que se consumen. Todas esas infraestructuras de transporte, que son miles de kilómetros y una docena de países, están siendo recicladas para transportar la única materia que sí se va a seguir produciendo en el sur y que va a seguir siendo necesaria en el norte, que son los seres humanos. Los migrantes que antes de una manera espontánea buscaban el camino de llegar a Estados Unidos, ahora están siendo cada vez más conducidos globalmente por los grupos del crimen organizado. Hay, como usted dice, un cambio, digamos, en la geografía del tráfico de drogas y del consumo de drogas tal vez. Europa, por ejemplo, tiene mucho más consumo ahora de este tipo de drogas de diseño, también de cocaína, y España mismo está considerado uno de los países más consumidores de Europa. Ha habido grandes batallas en España, protagonizadas por usted en algunos casos, contra las drogas. En Italia, ya usted mencionó algunos casos que se han fortalecido cuando un juez es agredido, particularmente en Italia, pero sin embargo, la droga ahí sigue y al parecer el consumo se mantiene increciendo. Sí. No es hora de un nuevo enfoque para este tema. No quiero incurrir rápidamente en el simplismo de la despenalización de las drogas, pero no es momento de que el mundo en completo, digamos, discuta nuevos enfoques. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. ¿Hacia dónde tendría que ir esta discusión? Mire, en primer lugar, yo creo que hay un lugar común en el que podríamos alcanzar un acuerdo, y es que lo que hay que hacer es dejar como mínimo e inmediatamente de criminalizar a los consumidores. Los consumidores son adictos, igual que un alcohólico, un toxicómano tiene que ser atendido por los servicios sociales. La represión, el esfuerzo de castigar al consumidor no nos va a llevar muy lejos. Todos esos recursos se podrían destinar mucho mejor a mecanismos de salud pública que de seguridad pública, y seguro mejoraríamos, porque reduciendo el consumo se reduciría el tráfico. Ese es un primer paso. Después, sí, naturalmente, yo creo que haciendo una evaluación en conjunto de ambos valores hay que ver, decir, bueno, esta protección que estamos empeñados en mantener respecto de la salud pública, ¿vale la pena el coste
de seguridad pública que están pagando algunos países, por ejemplo, en este caso muy significadamente México. No tendríamos que abordar el problema desde otro punto de vista, desde otras políticas. No podríamos seguramente despenalizar algunas sustancias, las que no son tan nocivas para la salud. No estamos hablando de legalizar de la venta libre, pero sí de la venta a través de farmacias, de manera controlada, con prohibición todavía de que sean expedidas a menores de edad, con prescripción facultativa. Yo creo que hay que ser abiertos y hay que pensar que si las políticas de represión penal no están funcionando, tendremos que ser capaces de arbitrar otras. Es un debate global. Lo que, sin embargo, caracteriza a América Latina y muy significativamente a México en este momento es las sociedades pueden tolerar, pueden coexistir, aunque no sea la situación ideal, con un cierto nivel de consumo de drogas. Lo que no pueden es coexistir con niveles tan terribles de violencia. En Europa es verdad que hay un consumo más o menos sostenido de sustancias ilícitas y que hay unos corredores por los que se produce el tránsito y la comercialización de esas drogas. España, por razones geográficas, es una puerta de entrada para toda Europa occidental, tanto de la cocaína de Sudamérica como del hachís o marihuana del norte de África, pero eso no genera la cantidad de violencia que genera en América Latina. Entonces, esa es la pregunta que hay que hacer en estos países. Porque aquí hay tanta violencia en otros lugares. Hay muchas armas. Son países armados. En Guatemala dicen, este es un país pistolizado. Eso hay que controlarlo. Entonces no es tanto el problema de drogas. A lo mejor tenemos que prestar más atención al tráfico de armas y de municiones. Pero ese tema, justo ese tema, no está en manos de nuestros países latinoamericanos, sino el tráfico de armas viene de Estados Unidos o viene de otras regiones del mundo. Da la impresión incluso que hay fabricantes que están dotando de armas a los distintos bandos, tanto a los estados como a los carteles del crimen. Claro, por eso los juristas nos empeñamos a decir, mire, si el problema es transnacional, la solución también tiene que serlo. México solo no lo va a solucionar nunca, es evidente. De la misma manera que México tiene que responsabilizarse de controlar el tráfico de sustancias del sur al norte, Estados Unidos tiene que responsabilizarse de controlar el tráfico de armas del norte al sur. Y unos y otros tienen que prestarle mucha más atención de la que se está prestando ahora al lavado de dinero. Mientras siga siendo un tan buen negocio, nunca se va a detener. Un lavado de dinero que a veces no se hace tampoco en los territorios de nuestros países, sino en otras naciones. No. La estimación es que en su inmensa mayoría, por lo menos 75-80%, se hace en el primer mundo. Es decir, esos beneficios ilícitos, si se pueden lavar con facilidad, ¿para qué se van a lavar en México cuando se pueden lavar en Wall Street, donde van a producir mejores beneficios? En Europa Occidental es el mismo problema. No pareciera ser que el estatus de colaboración y de compromiso de estos países sea equivalente al que está teniendo, por lo menos el nivel de sufrimiento, los países latinoamericanos. Exactamente. Yo creo que ese es el sentido del debate. Es decir, tenemos que ser, si somos socios, tenemos que compartir los beneficios, tenemos también que compartir los sacrificios y los esfuerzos, y tenemos que trabajar en equipo, porque de otra manera no se va a solucionar. Es decir, los grupos criminales funcionan perfectamente, para ellos no hay fronteras, de un país a otro, transitan con toda facilidad, colaboran entre ellos, y las autoridades de los estados desgraciadamente no colaboran de la misma manera. Muy bien. Vamos a ir a un nuevo corte, doctor, si me permite. Seguimos con ustedes en un instante. Muchas gracias.